un lío tanto para ustedes como para mí. Yo propongo que nosotros tenemos los trabajos para entregar y sustentar el 8 y el 10. Le dejemos el trabajo, el examen para el 8. Se hace el 8, o sea, el siguiente, ¿qué? ¿Martes? El 8 es martes, y el 8 de marzo se hace el examen, y el 10, el jueves, se entrega el trabajo y se sustenta. Solo que yo había dejado 2 días para la sustentación, pero lo hacemos un solo día. ¿Les parece bien? No, profe. ¿Por qué? Profe, lo que pasa es que esa semana yo tengo una materia, una electiva que tengo salida de campo y hay otros compañeros que están en la misma situación mía y por lo tanto esta semana tampoco podríamos porque pues salimos, gracias a Dios salimos de todas las parciales la semana anterior, la semana del 28 al 3 y la semana siguiente tenemos salida de campo, entonces también tocaría hacerle supletorio a nosotros pues. O sea, sería... Profe, yo tenía entendido que el parcial era el primero, el martes 1 de marzo, ¿no? Sí, profe, en eso habíamos quedado inicialmente y pues... Era el 3, o sea, usted dijo el 3, pero habíamos quedado que era el primero. Sí, claro. No, yo tengo bueno, decía uno habían 8. Así es. Luego... Sí, hagamos entonces el 1 de marzo para que no tengan traumatismo en ese sentido, porque si lo pasamos por 3 semanas ya ahí sí se enreda con las fechas de habilitaciones y entonces nos van a poner problemas allá en la universidad. Pero como lo teníamos para el 1 y lo pasamos para el 3, pues simplemente dejémoslo así, si aquí lo tengo yo el 1 de marzo. Ah, no, es que está bien, es 1 de marzo. Yo no me fijo que vino, estaba mirando 3 y yo. Se llama 1 de marzo, ¿de acuerdo? Ok, profe. Bueno, 1 de marzo para todos, escuchen, tomen nota, 1 de marzo, o sea, de hoy en 8. Entonces yo les propongo lo siguiente, yo hoy como les dije, voy a rematar el tema el tema de los elementos sometidos a flexocompresión. Eso que vamos a hacer hoy nos obliga automáticamente a repasar el diseño de vigas, que forma parte del examen, y a repasar la parte de columnas, que también prácticamente se une con lo que ya les he comentado, y el tema de las conexiones. Entonces, hoy vamos a ver entonces el tema de que les comenté, en el cual estaremos repasando automáticamente los referentes al diseño de vigas con otras cosas plantadas, y el jueves los invito a que ustedes cojamos esto como una clase de repaso, ¿ya? Que ustedes traigan ejercicios, están resolviendo, se vararon esto y pregunten lo que tengan que preguntar para aclarar las dudas. Y hacemos algunos ejemplos. Si alguien trae un ejemplo resuelto, completo, que lo presenta acá, porque sirve para sus compañeros. Entonces, damos hoy la clase, como bueno, nos dedicamos a repasar, a hacer unos talleres, ¿les parece? De repaso, ¿ya? Pero si quieren que esa clase del jueves sea provechosa para ustedes, es importante que hagan un esfuercito y lean primero, estudien, lean, ¿sí? Traten de mirar lo que se ha visto, porque nada sirve con venir blanqueadito. Entonces yo no voy a ponerme a hacer un ejercicio completo, sino que voy a hacer lo que ustedes me traigan, ¿sí? Se los complemento, los mejores, les hago cualquier aclaración. El tema de finales es conexiones y vigas, pero como les he dicho, todos esos conceptos que se han visto, pues hay que tenerlo fresco, sobre todo la parte de las vigas. Bien, entonces quedamos así. Si el jueves vengo y no hay ni pregunta, pues simplemente no hago la clase. Claro, yo como espero aquí el martes,
el jueves para atenderlos en cualquier duda que tengan. ¿Ok? ¿Aprobado? Entonces queda primero. Entonces queda ¿Para qué día queda la entrega del trabajo de Sercha? Para el 8. Ah, bueno, profe. Tengan en cuenta que la entrega tienen que hacerla, ya les expliqué, en documento Word, bien organizadito, y cada grupo debe ir preparado para resolver cualquier duda, cualquier en el grupo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar al tema que les comenté. Para esto vamos a presentar pantalla primero. Entonces, el temita hoy es una ñapita, pero es una ñapita bien interesante, porque no está en el programa, pero yo pienso incorporarlo para los próximos semestres. Bien, entonces vamos a comenzar recordando el trabajo que tienen pendiente de la cubierta. Simplemente pues para que vean cómo hacer el enlace del diseño de esa cercha con las columnas. O sea, les va a servir para verificar el diseño de la columna si lo hicieron bien o no. Entonces nosotros tenemos, ¿ya están viendo la pantalla en AutoCAD? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces tenemos aquí esta cercha, la cercha que aunque decimos diseñar pues esta, que está aquí en azul, le pusimos más o menos 8 metros de luz, y aquí estas columnas están apoyadas en concreto, la cercha está apoyada en columnas de concreto, pero nosotros para el ejercicio dijimos que le íbamos a hacer metálica, ¿de acuerdo? Pero lo uno o lo otro nos va a servir para la clase que estoy proponiendo para hoy. Bien, entonces, para ello es importante saber cómo se va a unir esta cercha a las columnas. Acá tenemos el detalle de la cercha, ¿sí? Esquemáticamente, con ejes centroidales. Entonces vimos que aquí esto tiene 8 metros, creo que es. Una columna y acá va otra columna. La pregunta es, ¿cómo va la columna? Yo les dije eso, hay que definirlo. Uno tiene que mirar cómo lo va a hacer. Entonces vamos a ver algunas opciones. Entonces digamos que yo aquí en los extremos agrego estas columnas. ¿Sí? Aquí le estoy dibujando nuevamente la columna como una línea. Entonces, como es una línea, pues esto tiene varias maneras de llegar hasta aquí. Porque esta línea, pues, como esta línea representa la columna, esta puede llegar hasta acá arriba o puede quedarse abajo como muestro aquí al lado. Entonces, aquí muestro dos opciones. Una es, ¿están viéndola bien? ¿Se ve claro? Sí, señor. Ok. Déjenme, hay mucha claridad en la pantalla, se ve, no sé que se refleja mi cara en la pantalla. O sea, ¿no les estorba el dibujo? No, profe, se ve bien. Ok. Yo casi me veo yo mismo entonces. Bien, entonces, una manera es que esta columna suba hasta el extremo, ¿sí? Y ambas, ¿no? Entonces, digamos que acercándola acá sería así. Entonces, ¿cómo une usted esta cercha a esta columna? Entonces, se podría colocar una gran placa de base de aquí hasta acá arriba, o sea, algo así. Que aquí hubiera una gran placa base, ¿de acuerdo? Y entonces en esta placa base, esto usted lo acomoda porque en este caso la cercha pues la coloco un poquito más abajo con el espesor, pongamos que fuera algo así. Entonces digamos que este fuera el espesor del elemento, lo digo de abajo.
¿sí? Y aquí colocaría este elemento. O sea, esto que está acá, ya en 2 líneas, sería esto que yo estoy dibujando aquí. Entonces, aquí usted, entonces, si esta es una placa base grande, entonces yo aquí puedo colocar unos tornillos, ¿sí? Unos tornillos de aquí para acá, o soldarlo, depende cómo quiera hacer la unión, ¿sí? Soldar la cercha directamente a la columna. Pero hay que mostrar detalle dependiendo, porque yo tengo que dibujar aquí la columna, cómo es la columna, es un perfil en I, es un tubo, etcétera, ¿sí? Ese detalle hay que mostrarlo ya de cerca dependiendo de cómo se va a hacer, pero lo que quiero que tengan presente es que para unir esta cercha a la columna en la cual he prolongado la columna hasta arriba, yo puedo pensar como una primera opción que aquí le sueldo una placa a la cercha y esa cercha la puedo, perdón, y esa placa que tengo aquí sombreada en azul, la puedo unir a la columna o bien con tornillo. Pasé un tornillo acá y otro por acá. Esa sería una manera. Y fíjense que entonces, ojo con esto. Si usted lo hace así, cuando usted aplique las cargas, esto cuando se flecta, ¿qué va a generar? Va a generar unas tracciones en este tornillo de arriba. O sea que este tornillo será sometido a una fuerza hacia acá. ¿Cierto? Una fuerza de tensión. Y si esta jala hacia arriba, entonces cuando esto empuja, aquí se genera una compresión. O sea que aquí abajo será así. Lo mismo ocurre en el otro lado. Entonces, pregunto, esas dos fuerzas, ¿qué generan? Un momento, profesor. Generan un momento. Estas dos fuerzas son iguales, forman un par, ¿cierto? Tensión, compresión, entonces esa T multiplicada por la altura, que tiene la separación, aunque quedan los tornillos estos, digamos que el tornillo fuera de aquí, acá, perdón, tornillo, ¿no? la separación. Entonces, esta altura H, esta altura H multiplicada por el valor de la carga, pues será tensión, será compresión. ¿Sí? Entonces, ese es el momento, ¿cierto? Ese es el momento que se produce aquí. Un momento que sí. Y entonces ya ese momento, pues simplemente usted lo convierte en una fuerza de tensión para iniciar el tornillo y en una fuerza de compresión. ¿Sí? Igualmente va a ocurrir con otro lado. Entonces, esta es una manera, algo que se puede dar cuando usted decide colocar la unión de esta forma. ¿Por qué? Porque la columna queda rígidamente unida a la cercha, por lo tanto esto se comporta como si fuera un pórtico. ¿Está claro? Se comporta como un pórtico, o sea, un pórtico de columna y viga. La viga en este caso es la cercha. ¿Queda claro eso? Mire que estas son las cositas fundamentales. O sea, ahí está el quid, del problema, ¿no? O sea, entender eso. O sea, yo voy a unir eso, pero tengo que definirlo cómo lo voy a hacer y dependiendo de cómo lo haga, así van a aparecer los esfuerzos. Si es unido con tornillos, ya saben, me lo acabo de explicar. Si lo hace con soldadura, va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Porque esta parte de arriba de soldadura va a tratar de traccionarse y falla por cortante. Y este de abajo pues se comprime. Entonces en ambos casos usted va a tener un momento. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, señores? Que si aquí hay un momento,
Si aquí hay un momento que se transmite, ese momento se va a transmitir acá a la base de la columna. ¿Sí? Entonces, aquí se va a generar un momento. Vamos a, déjenme, creo que es el momento, es oportuno pasar este dibujo acá. A ver si se me pasa, ¿no? Bueno, están viendo el nuevo dibujo ya acá en la página de blanco, ¿sí? Sí, profe. Ok. A ver si lo puedo ampliar un poquito. Lo pasé así y me ocupa mucho espacio. Me hubiera pasado acá primero, vamos a ver. No me deja entrar al formato. Ahí está. Bueno, vamos a tener que dejarlo aquí así. Voy a ampliarlo. Entonces, ¿cómo amplio esto? ¿Cómo amplio esto? ¿Cómo amplio? Vamos a, más bien, hagamos lo siguiente. Bien, entonces aquí, en este punto, vamos a dibujar la columna. Vamos que esa sea la columna. Y entonces aquí tenemos una fuerza de tensión hacia donde dijimos, hacia afuera, ¿no? Y una fuerza de compresión. Estoy dibujando una parte de la columna. Entonces, esto es lo que genera un momento. ¿Sí? Momento igual a fuerza por brazo. En este caso, P por el brazo, que en este caso es H. Bien, entonces ese momento que se está transmitiendo aquí en la columna se va a transmitir a la base, ¿sí? Aquí. Entonces ese momento que está aquí es este mismo que aparece. Bueno, por acción y reacción debe ser en sentido contrario. Así este momento trabaja así, la columna tiene que responder en sentido contrario. Con un momento así. En todo caso, allí hay un momento flector en la columna que va a tratar de doblar a la columna como. Así. ¿Cierto? Así va a tratar de doblarse esa columna. Acá viéndolo acá, yo tengo las cargas así, entonces ella va a tratar de abrirse así. Así trata de abrirse la columna a medida que esto se fleta. Esto es lo que se llama una acción de pórtico, como que ustedes pues, lo vieron en análisis estructural. Entonces, fíjense, este momento que se está produciendo en este punto pues, se transmite acá por acción y reacción acá. Igualmente va a ocurrir con esta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta columna, además de la carga axial que le transmite la cercha, o sea, que llega una carga axial como reacción, ¿cierto? Una reacción, esta reacción entonces se va a transmitir aquí. Entonces, esa es la carga PU. Entonces, usted tiene que esta columna, en definitiva, me queda sometida a la acción de ¿qué? A la acción de un momento y por acción y reacción acá aparece otra. Una carga P. Entonces, el caso de columnas cargadas
con momento y carga axial no es raro, es de lo más común. Todo va a depender, repito, de la forma como usted modele la estructura. Entonces, volviendo acá a la cercha, entonces, ¿por qué se produce el momento? El momento se produjo por la forma como usted unió la columna con la cercha. Esa es cuestión de conveniencia de cada quien, de condiciones específicas de cada proyecto. ¿Sí? Cada proyecto tiene sus propias características que lo diferencian de otros casos. Entonces, a ver, este mismo proyecto, si yo lo diseño para otra condición, es posible que, aunque sea todo igualito, la conexión es diferente. La otra manera o otra sería que las columnas, en lugar de llegar hasta arriba, simplemente quedaran debajo de la cercha, como pueden observar. ¿Se nota clara la diferencia, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense ustedes, estoy mostrando esta, que es la anterior, y esta hora. ¿Qué pasa en este? Bueno, en esta hora ya yo tengo que también decir cómo voy a unirlo, ¿sí? ¿Cómo voy a unirlo? Porque aquí también puedo hacerlo, pero uno rígidamente, es posible que esto me siga funcionando como pórtico, pero aquí la rigidez es cuestionada porque de pronto este elemento es relativamente delgado con esta cercha y esto no le da la rigidez suficiente y esto se puede comportar simplemente como una flecha. Vamos a dibujar, voy a tratar de, vamos a ver si la cojo acá. Vamos a hacer una cosita. Control C. Acá. Control B. Y vamos a ver si logro. Y porque no me sale. Porque no me sale la opción de formato de recorte. Porque se pega enlazado como archivo CAD, profesor. Sí. Sí. Coja inicio, Shift S. Ya, sí, listo, gracias, muy amable. Listo, profe. Claro, por aquí esto es más práctico en este caso, con captura, ya lo he manejado y vamos a hacerlo otra vez. Eso, gracias. Entonces vamos a pasarlo acá. Vamos a ver si me funcionó o no me funcionó. Bien. Se ve mejor, ¿verdad? Ok, entonces en este caso, nuevamente, vamos aquí a cambiarle el colorcito, un color que sea blanco. Que se vea más azul. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí usted va a unir estos y en estos casos es más fácil pensar en que esto vaya articulado, trabajarlo como una articulación y esto vaya como un apoyo simple. ¿De acuerdo? Acuérdense, esto es un modelo, ¿no? Es un modelo matemático, pero yo tengo que indicar con detalle cómo voy a unirlo. ¿Sí? Entonces, ya si es una articulación en la práctica yo lo que hago es este es el apoyo. Yo aquí para unirlo puedo tomar unos rodillos de verdad, colocar sobre una placa base y esto es un apoyo simple. Repito, en las estructuras metálicas hay muchas maneras. Yo les mostré ya en algunos casos anteriores cómo se hace un apoyo de rodillo y cómo se hace una articulación. ¿Se acuerdan cuando les mostré los puentes? Un puente que era un puente, un apoyo era articulado y el otro era de rodillo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pregunto. En estos dos casos en que usted tiene aplicadas las cargas verticales y uso apoyo articulado y apoyo de rodillo, estas columnas estarán sometidas a qué clase de esfuerzo, carga axial, carga momento importante. ¿Qué cargas, a qué cargas están sometidas estos elementos?
este elemento, por la reacción de esta columna sobre ella, ¿qué clase de fuerzas se producirían? A ver, señora, por estática. Aquí se producirá momento. A ver, 30 estudiantes aquí, nadie va a responder. Hola. Buenas noches. Sí, clase oral. Bueno, hablamos a las 10. Bueno, ya. Profe, perdón, ¿podría repetir? Esta columna, ¿a qué clase de esfuerzo quedará sometida por acción de la unión de la cercha a ella, usando de un lado una articulación y del otro lado un apoyo de rodilla? Entonces, pregunto, ¿estará sometido a carga axial de compresión, a carga axial de tensión, a momento, a cortante? Vamos a llamar esto 1, 2, 3, 4 acciones posibles. Lo mismo va a ocurrir con la del otro lado. Profesor, la que está ahí encerrada quedaría con una fuerza, una reacción en X y una reacción en Y. Una reacción X. Y una en Y. Creo que no estaría actuando un momento, como es un pasador. Pero ¿y esta fuerza horizontal quién la va a producir? Ah, sí. Buen punto. No va la fuerza horizontal. Es decir, aunque la articulación es capaz de transmitir fuerza horizontal para la condición de carga normal, de cargas verticales, no Claro. puede ser. Como del otro lado hay un pasador, no. Por Así lo es. que del otro lado hay un pasador. Aunque como este lo permite mover, entonces al moverse no genera tensión aquí. Ahora, si fueran dos articulaciones, ahí sí podría haber una fuerza horizontal, ¿sí? Pero para el caso este que son de los casos más comunes, cuando uno apoya una cercha, en la medida de lo posible, una forma muy práctica de hacer la conexión es con apoyo simple y apoyo articulado. Entonces, en ese caso solamente habrá... Entonces, esa viga solamente está sometida a compresión. Únicamente estará sometida a compresión. Profesor, y una pregunta. Sí. Una forma en la vida real práctica de hacer ese tipo de apoyos para la cercha, ¿cuál sería? Así por poner un ejemplo. Acuérdese que yo era lo que le estaba comentando. Lo que estaba comentando, esto lo que dice, en estática fue que, déjenme, yo en estática a los muchachos les puse Profe, porque, o sea, así lo primero que se me viene a la mente es que si yo dejo una cercha así simplemente apoyada así con ese grado de libertad, sí. O sea, lo primero que se me viene a la mente es que venga el viento y la levante del lado que está simplemente apoyado. No sé si me explico. Sí, señor. Claro, usted en sus cálculos primero verifica si la fuerza del viento tiene la capacidad de sobreponerse al peso de gravedad de la cercha, ¿sí? Si la estructura es muy liviana, puede ocurrir que se levante. Pero entonces usted le pone precisamente un tope que impida que ella se levante. O sea, ella se va a poder desplazar horizontalmente, sí, pero no se puede levantar porque le coloca una cabeza de una tuerca, ¿ya? Que le permita que no se levante, o sea, no le permite que se levante, pero le permite que se desplace horizontalmente. Esa es una manera de lograr eso para el caso que usted comenta, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando son estructuras pesadas, por ejemplo, que esa cubierta fuera como, bueno, en el caso de la cercha de ustedes, la cercha es muy pesada porque es con metal deck, ¿sí? Y ahí creo que ningún viento es capaz de superar
lo que vale, lo que pesa la cercha es. ¿Ok? Sí, señor. Déjenme si logro encontrar. Ay, satélite. Jóvenes de conexiones con ustedes. Jóvenes de conexiones. Porque es bueno recordarlo. De los puentes. No digo, vale la pena, un segundito, vale la pena que recordarles, refrescarles en estos momentos, que es cuando ya lo estamos aplicando, ¿sí? Porque usted tiene que tener mucha claridad sobre su trabajo y cuando hablamos de trabajo hablemos de lo que usted va a encontrar en la vida real. Posible que no me encuentre. Eso, aquí está. Aquí está, jovencitos. Que vean que lo que estamos enseñando no es pura teoría. Apoyo de primer grado. Apoyo de primer grado. Apoyos que permiten movimiento paralelo a la superficie de contacto, pero le impiden normal a ella. Recibe el nombre de apoyo de primer grado, apoyo simple o apoyo de rodillo. Entonces, miren, esto que tienen aquí es una viga, en este caso de un puente, o puede ser el elemento inferior de una cercha, ¿sí? Entonces miren que ella se apoya en la columna. En este caso, para ese apoyo, pues se ha hecho esta prolongación que se llama ménsula. Y miren el apoyo, un apoyo real tal como uno lo dibuja. O sea, a uno le parece imposible, pero sí se hacen en la realidad este tipo de apoyo. ¿Ya? O sea, un rodillo. Y ese rodillo, mire, usted dice, profe, pero este rodillo se puede salir. Sí, señor. ¿Sí? Entonces uno calcula cuál es el desplazamiento máximo horizontal que puede tener esa cercha como para que esto no se vaya a salir. Miren, para que vean que esto es tan real, durante un sismo, la columna puede moverse bastante, ¿sí? Y si ese desplazamiento supera ciertos valores, es posible que esto se caiga. En Estados Unidos, con toda la tecnología, lo mismo que en Japón, un sismo bien fuerte que hubo, el famoso sismo de Loma Prieta en Estados Unidos, California, Los Ángeles, California, y en Kobe, en Japón. El movimiento horizontal del sismo fue tan grande que la columna se movió y este apoyo se salió, ¿sí? Y muchos puentes, vigas de puentes se cayeron y los carros que iban ahí cayeron junto con la viga, ¿verdad? Afortunadamente, pues ellos cayeron lentamente y bueno, parece que no hubo mucho, creo que no hubo tragedia en Los Ángeles por eso. Pero esto es lo que vean. Entonces miren que entre la viga y el rodillo, observen que aquí se ve una lámina, es una lámina neopreno, una lámina que permite cierta deformación, ¿sí? Y amortigua el movimiento, ¿sí? Esto es entonces un apoyo simple, vean, y todavía este es un apoyo simple metálico, vean, estructura metálica, ¿lo están viendo? Miren, esto es una belleza, ¿sí? Son cosas que los ingenieros podemos hacer, que lo importante es que tengamos concepto claro, qué es lo que usted pretende. Hombre, yo aquí pretendo es que esta viga, cuando se someta a carga sísmica de viento o por carga de gravedad, ella se pueda mover libremente a la izquierda o a la derecha sin que la estructura genere momentos. O sea, como en un apoyo simple solamente va a transmitir cargas como verticales. 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 Solamente también esta será la reacción, ¿sí? Y miren que entonces ya el diseño de una viga con carga vertical, pues, ¿qué pasa aquí? Un tico. Esto es, ¿sí?
¿Eso por qué? Porque usted decidió hacerlo así. Repito, cada condición es particular. Usted tiene que analizarla, si es práctico, si no es práctico. Si usted dice que le puesto aquí, los desplazamientos son muy grandes, bueno, entonces hágalo articulado. Pero tienes que someterte a la cuestión. Bien, entonces tenemos apoyo simple, ¿de acuerdo? Apoyo simple. Miren, este apoyo que está aquí, ¿saben dónde lo encuentran? Para los que sean curiosos. Cuando vayan al puente metálico, cuando uno sale de San Marcos hacia La Mojana, hacia, ¿cómo es que? Sucre, Majagual, hay un puente metálico y ese tiene un apoyo parecido. Yo, lástima que nunca le pude, o tomé una foto, pero era con esa cámara de antes y se me extravió, pero fue una foto espectacular donde se veía este avión tan hermoso. Uno que precisamente cuando yo veía estática, pues siempre yo pensé que era puro cuento, aquí un apoyito aquí articulado, este triangulito, y acá una bolita, así. Entonces yo siempre me preguntaba, bueno, pero esto realmente se hace así, hasta que al fin pues ya indagando, leyendo y mirando las experiencias, y realmente me convencí de que esto era fundamental. Y de ahí en adelante me quedó muy claro en mi cabeza de que el tipo de apoyo es una cosa fundamental. Primero concebir el apoyo y luego hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Bien. Entonces aquí tenemos otro caso que es de los más comunes actualmente en los puentes. Los puentes, tanto metálicos como de concreto, usualmente la losa del puente, las vigas del puente, no están rígidamente unidos a la columna, sino que se hacen a través de estas uniones, son apoyos simples. En este caso, el apoyo simple nuevamente es una lámina de neopreno que tiene una alta resistencia a la compresión, pero que es capaz de permitir un desplazamiento horizontal, o sea, en otras palabras, quiere decir que esto, cuando se somete a una carga horizontal, es capaz de deformar esto así, como si fuera así. La deforma así. Como si fuera un ¿qué? Paralelogramo. Una vez que pasa la acción, ella vuelve a su posición original. O sea que tiene un movimiento pero elástico. Entonces, esto, ya se imaginan ustedes el cálculo de esta platina, ¿no? El peso tan grande que tiene la estructura. Todos esos puentes grandísimos que ustedes ven en la foto, ¿sí? Puentes 1000 metros, de 200 metros, 500 metros, casi todos se trabajan con este tipo de apoyo. Unos articulados, otros apoyos simples. Miren, aquí está una ampliación. Entonces miren que ya en la ampliación, ¿qué están haciendo? Aquí muestran una platina que está unida a la base de abajo, otra platina que está unida al puente, a la viga del puente, y esta que es la que une entre las dos va la lámina. Bien. Creo que tengo acá otra figurita. Miren, aquí se ve claritico, señores. Vean cómo se deforma, cómo es capaz de formarse este elemento. Este es un apoyo simple. Apoyo simple. Y aquí ejemplo. Bueno, a ver si tengo el ejemplo de articulación. Esto sería un apoyo articulado. Bueno, ahí dice el cambio. ¿Están viendo bien la diapositiva? Sí, señor. Ok, perfecto. Profe. Entonces, fíjense, voy a preguntar algo, bueno. No, profe. Ya. Entonces, fíjense, en este caso, ¿cómo es la unión? Acá tengo el apoyo, que puede ser columna de acero o de concreto, para unirlo a la cercha. Digamos que la cercha va a quedar acá arriba, ¿verdad? Digamos, la cercha o la viga va a quedar aquí. Pues aquí quedó hasta aquí. Bueno, digamos que esta es la viga o la cercha. Entonces, este elemento, que es un elemento adicional, lo hace en esta forma. Esta será una platina de acero, le hace un hueco por donde usted va
a colocarlo en esta base. Toda esta base es el apoyo articulado en la columna, ¿sí? Que va a transmitir una carga aquí. Entonces, aquí entra perfectamente, aquí encaja, como se puede ver acá en este dibujo, ¿sí? Y le coloca el pasador o tornillo. Este tornillo, ojo, para los que están, acuérdense que este tema es del capítulo, del examen. Entonces, cuando yo caigo con esta carga aquí, pregunto, ¿qué clase de falla se puede presentar en este tornillo cuando yo le coloco esta carga? Falla cortante, profesor. Cortante. ¿Simple o doble? Doble. 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 Él se corta por aquí y se corta por acá. O sea que la resistencia cortante es 2 veces. O sea, el área de cortante será... O sea, este tornillo de cortante resiste el doble de cuando es cortante simple. ¿De acuerdo? No, tienes que multiplicar por 2 la ecuación. Entonces, aquí está. Y acá entra la cosa. ¿Ya? Ahora, este tornillo, si esta separación es muy grande, puede haber flexión, porque esto, si lo vemos de frente, sería algo así. Este es el tornillo. Aquí está la carga del elemento que llega. Y aquí está la unión. Digamos que estas son las 2 orejitas estas que estoy dibujando aquí. Aquí la estoy dibujando de frente. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta separación es relativamente grande, cuando hablo relativamente grande, acuérdense que estoy hablando de elementos muy pequeños, ¿verdad? Estoy hablando de un tornillo que puede medir, ¿cuántos centímetros? 10 centímetros. Pero si estos son 10 centímetros y aquí tengo una carga puntual, este tornillo se me puede fletar así. Y ahí siempre comportaría como qué clase de elemento, a ver, cuando se flexiona. Como una viga, profe. Como una viga. Si ven ustedes cómo cambia el concepto, entonces ya usted tiene que revisar ese tornillo no solamente por cortante doble, que sería la primera el chequeo, sino por flexión. Entonces tienes que calcular el momento. Entonces digo, bueno, esto así, yo me lo modelo como si esto fuera aquí un apoyo simple, otro apoyo simple, aquí le coloco una carga en el centro, esto vale L, que es la separación libre, esta es la carga P, entonces el momento aquí en el centro vale P por L sobre 4, entonces yo con el momento de P sobre 4 le igualo a la ecuación FY por el módulo plástico por phi, y miren de aquí, con este modelito que estoy haciendo, fíjense ustedes cómo la estática y la resistencia de materiales nos están viendo constantemente, ¿cierto? Es lo que yo siempre quiero que ustedes analicen, que se enamoren de esto, que tratan de digerir lo que hay detrás de estas cosas. Son muy simples, pero tienen un fondo profundo en cuanto a lo que se refiere al comportamiento. Entonces mismo, usted no necesita aquí, necesita saber más nada de alta ingeniería de estructuras metálicas, no, es estática y resistencia. Entonces, con la estática y resistencia, miren que yo puedo saber si este tornillo es capaz de resistirme. Entonces aquí, yo de esta ecuación, por ejemplo, despejaría Z, que es el módulo plástico del tornillo. Entonces el módulo plástico será igual a M sobre phi por FY, ¿sí? Entonces, como esto es una circunferencia, entonces yo calculo cuál es el módulo. Entonces el módulo plástico, si lo trabajo en este caso no trabajarlo como módulo elástico, entonces sería I sobre C. Entonces, módulo plástico de un tornillo es pi diámetro a la 4 sobre 60, momento de inercia. Y el C será de medio. Entonces, con eso usted despeja el valor de D de aquí para saber qué diámetro debe colocarle a ese tornillo. Miren todo lo que he dicho en menos de 5 minutos. Conocimientos profundos, pero con una sencillez típica de quien sabe que lo importante son los conceptos básicos de la estática, de la resistencia de materiales y tenerlos presentes en el momento que lo requiera el diseño. Y usted debe saber eso pues para que les quede fácil abordar el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran? Profe, me repite, ¿qué es el valor de Z? ¿A qué vendría correspondiendo? Yo puse Z en viga, dimos que Z es el módulo plástico, ¿cierto? El módulo plástico para las vigas nosotros lo calculamos como
A medio por Y1 más Y2. ¿De acuerdo? Entonces, con eso calculo el módulo plástico. El módulo plástico multiplicado por el esfuerzo me da el módulo. Pero eso para el comportamiento plástico. Pero en este caso, la idea es que esto aquí sí no puedo pensar, no puedo darme el lujo de que fluya. ¿Está claro? O sea, yo no puedo darme el lujo de que este tornillo se me deforme más en la cuenta porque se me daña la unión. Aquí el comportamiento debe ser elástico. Entonces, en lugar de hablar de un Z, módulo elástico, pues hablo de un S, o sea, módulo elástico, y el módulo elástico es igual a I sobre C. Si quieren cambio aquí la letra, le pongo que este es S. ¿Sí? Entonces, el módulo plástico es I sobre C, o sea, el momento de inercia de la circunferencia entre C, que es la distancia del centroide y la fibra más alejada, que en este caso sería de medio. Entonces, el momento de inercia es pi diámetro de la 4 sobre 64 sobre el C, que es la distancia, o sea, el radio, en otras palabras, de medio diámetro. Y de aquí, pues yo simplifico y despejo a D. El S lo calculo de aquí, de este cálculo. Ese es el otro. Profe, igualmente ahí se le aplica también el factor de reducción, ¿cierto? Sí, señorita, claro. Porque la ecuación siempre yo tengo que arrancar es con MU menor o igual a phi MN, ¿cierto? Entonces ahí ya sabe que el MN, el momento este que estoy colocando, como pi a la 4, perdón, como FY por Z. ¿Qué otra inquietud? Vean que todavía no entró en tema, pero sí, esto a su vez forma parte del repaso de conexiones. Sigamos entonces. Vean que otra cosita les enseñé. Mire, eso se lo enseñé a los muchachos de estática en este semestre. Acá pueden ver otro detalle de otra unión articulada, de una rótula. Bueno, perdón, rótula no. Esto es una articulación, La rótula permite giro en las 3 direcciones. Esta apenas permite giro en una dirección. En 2 direcciones. Entonces, fíjense aquí cómo esta estructura, estos puentes antiguos que hacían antes, ¿sí? Y sobre todo apoyo, pero siguen siendo de gran utilidad. Yo les comenté, no sé si les comenté a ustedes, que yo asistí hace como 5 años a un seminario de capacitación en Bogotá, donde vinieron unos italianos a exponer los tipos de apoyos que ellos utilizaban en puentes inmensos, ¿sí? Puentes de 1000 metros de luz. Eso es una cosa, es fantástica. Uno piensa que está soñando o que le están echando mentiras. Porque esas uniones aquí, eso nunca lo había visto. Estas uniones, en lugar de ser así, esas que mostraron, era como, imagínense ustedes como las medusas, ¿sí? Las medusas en el mar, que son unos elementos, ¿sí? Un poco ¿cómo se llama? Como unos gusanitos así paraditos, ¿sí? Entonces sobre eso montan el puente y eso se puede mover en cualquier dirección, ¿sí? Entonces imaginen ustedes el diseño, el tipo de material que tendrá que utilizar para que esas medusas oportunamente. Se imaginen ustedes la capacidad y la calidad de esos materiales para que se puedan deformar, ¿sí? Bien. Entonces, con esto nuevamente resalto lo que es la importancia. O sea, ese seminario fue únicamente sobre conexiones y las conexiones que ellos fabricaban. Este es otro tipo de conexión que ya es mucho más sencilla y la pone uno en práctica. Repito, el tipo de conexión, la complejidad, depende del mismo proyecto, ¿cierto? Un proyecto sencillo, una cerchita de 8 metros, yo no me pongo a hacerle tanta cosa. Una cercha de 20 metros ya lo pienso, de 50 a 100 metros hay que estudiarla con más detalle. Bien, entonces, esta es digamos, sería una unión articulada, ¿sí? Y miren, esta otra que también ya se la mostré, se pueden imaginar aquí el tamaño de esa imagínate, aquí estoy yo que mido 2,20 de altura, ¿sí? Ahora, imagínense ustedes, pues entonces, el tamaño de esto. Esta cerchita es en el aeropuerto Barajas en Madrid. Entonces,
se pueden imaginar el tamaño de eso, pero esto es una articulación 100%. Bueno, entonces, y pues como estamos repasando, entonces aquí también les muestro de que cuando tengo una estructura muy sencilla, las uniones pues las hago de forma artesanal de una manera también sencilla, porque es una estructura de bajo precio, de baja carga, y la hago así. Pero si ya es más grande, como esta que les mostré en la terminal de transporte de Medellín, ya este es otro cuento, ¿sí? Y ya esto es una rótula que la colocamos de cerca, miren, ahí se ve de esta forma. Es una bolita de acero de alta resistencia, acero fundido, una bolita de alta resistencia que es capaz de soportar una compresión axial, pero por decir de alguna forma exagerada, infinita. Y entonces a esa rótula le hago una rosca por dentro para que estos elementos se puedan llegar aquí y se enrosquen, ¿sí? Pero que tengan la posibilidad de tener un movimiento muy ligero para que al final el comportamiento sea de una articulación. Gracias. ¿Está claro entonces el concepto? Sí, profesor. Bueno, entonces todo eso pues para que ustedes cuando estén trabajando ese ejercicio o si ya lo terminaron, pues revisen a ver si más o menos obedece a un criterio, a un análisis. O sea, no es porque un profesor o un compañero le dice, no, usa una articulación. Pero ¿cómo es una articulación? Les comentaba también que depende de la complejidad de la estructura si van a hacer el apoyo. Por ejemplo, estos puentes que usted encuentra que unen, digamos, un municipio con otro, son puentes de concreto. Usted utiliza una viga de concreto. Aquí está el estribo. Este es el estribo. Entonces, como son luces relativamente pequeñas, podríamos hablar de 20 metros hacia abajo. Entonces, usted aquí puede pensar en utilizar un apoyo de neopreno. Y es suficiente. Y eso no se va a caer. Bueno, entonces volvamos al tema que estamos. Voy a cerrar aquí para no enredarme más. Y acá. Entonces ya saben, señores, que usted, si utiliza la cercha montada directamente sobre la columna, ustedes pueden pensar en los dos tipos de apoyo que les acabo de mostrar. La otra cosita que les quería comentar, ¿cuál era? Bueno, y entonces, dependiendo de eso, usted aquí no tendrá articulación. O sí. Ahora, también tenga presente que si yo tengo doble articulación, que también es muy común en los puentes, en la cercha, la articulación, como usted puede observar, pues le da más agarre, ¿cierto? Más estabilidad a la cercha, pero cambia el comportamiento. Todo depende de lo que usted quiera lograr, ¿sí? Entonces, aquí, aunque las cargas sean, óigase bien, ojo con la estática, aunque las cargas sean verticales, por la sola deformación que sufre la estructura, cuando se deforma, esto va a jalar hacia adentro, ¿cierto? Y aquí aparecerá una reacción hacia acá y otra hacia acá, ¿sí? Entonces aparecerá una tensión en los lados que no existía antes cuando había un apoyo articulado. Entonces, si ustedes usan el apoyo que les comentaba hace rato, un apoyo simple y un apoyo, entonces, aunque esto se deflecte, se deflectará libremente y acá no habrá reacción, ¿sí? Miren que es el mismo fenómeno, las mismas cargas, todo igual, pero el tipo de apoyo me cambia completamente el sistema. Entonces, aquí estas columnas quedan sabrositas, trabajando únicamente por fuerza axial de compresión a las columnas. Pero aquí, cuando yo lo hice doblemente articulado porque pensé que me iba a quedar más rígido, resulta que cuando usted lo hace así y coloca la columna en la realidad, esta es la columna,
esta es la columna. Entonces, esta fuerza de tensión que está colocando aquí, esta fuerza de tensión aquí, más la carga puntual que le llega de esta reacción hacia abajo, ahora una reacción hacia arriba, hacia abajo. Entonces, aquí, esta tensión acá, en este punto, en el apoyo, va a generar una reacción en sentido contrario, y esta que va hacia abajo, ahora va hacia arriba. Entonces, esta fuerza de tensión T con esta fuerza de tensión T vuelven a formar un par. ¿Sí? Entonces, aquí realmente se produce un par. Por lo tanto, esa columna que no tenía momentos, ahora sí tiene momentos. ¿De acuerdo? Y miren que este momento puede ser alto porque el momento va a ser igual en este caso. Si este es T y este es H, y este es T y esta es la altura, ese momento M será igual a T por H. Y usted fácilmente daña un diseño por haber cambiado el tipo de apoyo. Esa columna fácilmente le puede fallar porque ese momento es altísimo. Y te lo enseñó en la columna para ese caso. Entonces, esto era lo que les quería mostrar antes de dar paso al concepto de flexión biaxial. Es decir, lo que he querido mostrarles aquí es de dónde salen los momentos que usted agrega a la columna. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a hablar de carga axial únicamente. ¿Sí? Esto era lo que hacíamos en el tema de Euler. Sí, Euler sigue funcionando. Lo que pasa es que a este Euler ahora le tienes que agregar una flexión. Entonces hablaremos de compresión, elementos sometidos a compresión y flexión. En otras palabras, a carga P axial y momento. Se llama compresión, flexión, y a veces uno lo llama simplemente flexio-compresión porque suena como más bonito. ¿Sí? Flexio-compresión. La verdad es, el ingeniero Pumle me dice unas palabras que no conocía, flexio-compresión. Qué verdad que era, caramba. Flexio-compresión. Y el otro caso compleja, que vuelve un poquito más complejo de esto que vamos a ver ahora, es cuando, como sabemos que estas cerchas no están independientes, porque cuando yo hago una cercha, porque yo tengo un techo, ¿cierto? Y ese techo va a estar conformado por varias cerchas. Entonces aquí apenas estoy dibujando dos. ¿Sí? Aquí estoy dibujando dos. Entonces, así como, vamos a ver si logro también dibujar, vamos a pasarlo para acá. Vamos a pasar acá primero. Creo que es mejor. Duplicar. Insertar. Bien, entonces, en este caso, tenemos la carga axial que transmite todas estas cargas que están aquí, ¿cierto? Hablemos de carga axial acá hacia arriba, ¿no? Reacción. Y ya dijimos que si lo unimos rígidamente, entonces aquí se genera un momento en este sentido. Sería un momento, vamos a llamarlo en X. Pero si como esta estructura está unida a esta otra, a través de esta viga, entonces las cargas que lleguen a esta viga, que no van a ser de pronto muy grandes, pero dependiendo de lo que está haciendo esa viga, esta viga al unirse acá va a generar un momento aquí en el apoyo y ese momento se transmite acá a la columna. Habrá un momento en el eje, o sea que si tenías la columna así, vamos a cambiarle color. Si tenías la columna, vamos a ponerla en 3 dimensiones.
Entonces, aquí llegaba la carga axial P, el momento que tenía hacia acá. Vamos a hablar aquí de eje X y eje Y. Entonces, aquí habrá un momento alrededor de este punto MU alrededor del eje X. Y como les comentaba, ese elemento que le llega transversal va a generar flexión también en esta columna alrededor del otro eje. O sea, este eje. Va a aparecer un momento MU. Y entonces tendremos que esa columna ahora está sometida a la acción de carga axial y flexión biaxial, o sea, flexión en los dos ejes. Entonces la cosa se vuelve un poquito más complicada y hay que tomar en cuenta el efecto. Lo que debe quedarles claro como una lección de ahora para siempre es que tengan presente, y eso ustedes lo vieron en columnas, cuando vieron en hormigón 2 el tema de columnas sometidas a flexión biaxial, es que el momento reduce la capacidad de una columna de una manera enorme, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene una columna sometida a la carga axial de 50 toneladas, una columna, por ejemplo, que tenga 30 por 30. Si esa columna está sometida únicamente a compresión axial de 50 toneladas, es muy probable que una simple columna de 30 por 30 con cuantía mínima me resista esa carga de 50 toneladas. Cuantía mínima. ¿Quién me recuerda cuál es la cuantía mínima para una columna de concreto reforzado? ¿Qué porcentaje es? Estos muchachos, ¿para qué les pregunto? Si les pregunto y lo que grabaron hoy ya mañana no lo recuerdan. Bueno, entonces, esta columna perfectamente, pero si por las razones que hemos explicado ahora, la manera de colocar esta cercha hace que además de esta carga axial de 50 toneladas, porque esta carga no va a cambiar, aparezca un momento, por ejemplo, vamos a ponerle 15 toneladas metro. Miren que 15 con respecto a 50 aparentemente es pequeño. Pero este momento hace que la capacidad de esta columna se cambie. Entonces ya esta columna no sea capaz de soportar estos 50 toneladas, sino que es posible que se vaya a 30 o hasta 25 toneladas metro, la capacidad. ¿Sí? Miren cómo la presencia de un momento le disminuye capacidad de carga axial a una columna. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el tema de el estudio de columnas sometidas a carga axial y momentos reviste trascendental importancia. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se maneja este problemita. Voy a manejar el concepto, la ecuación ya la tienen allá. Entonces, voy a volver a... Aquí, por ejemplo, en este caso en que tengo esta columna y esta unión de viga, esto se comporta como un pórtico. ¿Sí? Estos 3 tornillos que aparecen de este lado y 3 del otro lado, esto le da una rigidez de tal manera que cuando usted somete esto a carga, aquí se me presentan unos momentos altos, ¿sí? Además de la carga cortante, de la carga axial y de la carga cortante. ¿Por qué? Porque la unión son 3 tornillos, pero esos 3 tornillos le dan rigidez absoluta. Bueno, yo voy a mostrarle.
Bueno, creo que lo había. A ver, ¿dónde pasé? Que para no repetir, no demorarme dibujando, ya había dibujado un. Bueno, este dibujo me puede ayudar. Esto es lo que les expliqué ahora rato de lo que ocurre con los momentos. Bien, entonces vamos a resumir rápidamente el tema de elementos sometidos a compresión axial, que es lo que vimos para el tema de columnas, más flexión. En términos general puede ser uniaxial o biaxial, pero cuando hablemos de biaxial, o sea, en dos ejes, como ya les mostré, momento en X y momento en Y. Entonces, ¿cómo sería el diseño? Ya sabemos que para columnas sometidas a carga axial, P, una longitud L y de tipo apoyo, ya ustedes vieron la famosa curva de Euler, ¿cierto? Entonces, para cada relación de Beltrés, se tiene un esfuerzo crítico. Y ya sabe cómo se calcula con las dos ecuaciones si estás en este rango o si estás en otro rango. Entonces, eso ya lo sabe hacer, pero tenemos que repetirlo aquí. Porque como está sometida a compresión axial, pues yo debo saber cuál es la máxima carga que ella resistiría solamente sometida a compresión axial. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando yo le coloco momento. Entonces, si voy a dibujar esta misma columna más ancha, ¿sí? Y voy a dibujar un pedacito de columna. Esta columna está sometida a esta carga axial PU. ¿De acuerdo? Esta columna. Estoy tomando un pedacito de columna, este pedacito aquí. Esta es la que estoy graficando aquí, esta que está aquí. Bien, entonces, ¿cómo son los esfuerzos en esta sección de la columna debido a la carga axial? Pues ya ustedes saben, ya lo hemos dicho, no vamos a estar complicándonos. Sabemos que aquí habrá una distribución uniforme se presenta un esfuerzo por compresión que vale P sobre A. Ahí no hay nada. Pero si además de eso, voy a hacer el mismo dibujo. A ver si lo puedo copiar solamente aquí. Me parece que sí. Exacto. Vamos a ver un poquito más abajo. Si este mismo elemento le agrego un momento, voy a llamarlo M, simplemente M para simplificar. Estoy tomando un solo sentido, lo que hay en un sentido es válido para el otro sentido, entonces vamos a llamarlo M, momento actuante, ¿sí? Entonces ya sabemos que por la presencia del momento, ahora la distribución de esfuerzo es lineal, variable, ¿sí? Con esfuerzo de compresión de este lado y esfuerzo de tracción del otro lado, ¿sí? Y ya sabemos que estos esfuerzos máximos es igual a M sobre S.
Entonces, lo que queremos mostrar es que el resultado de aplicar una carga axial y un momento a una columna va a ser la combinación de unos esfuerzos normales de compresión dadas por esta ecuación más unos esfuerzos normales de tensión y de compresión dadas por esta ecuación. Ya sabemos que de este lado hay compresión y de este lado habrá tracción según el sentido del momento. Entonces, ¿el resultado cuál es? Pues la suma de los dos. Entonces, si yo sumo los dos, voy a colocarlo acá para que no me da el espacio. ¿Sí? Entonces, cuando sumo los dos, ¿qué pasa? Aquí, de este lado tengo que sumar. Aquí en este extremo sumo este con este porque ambos son de compresión. Entonces, esta suma, digamos que me da un momento, un esfuerzo grande. ¿Sí? O sea, sumar este pedacito con este pedacito. Te da un esfuerzo que será P sobre A más M sobre S. Mientras que de este lado será la suma algebraica de este esfuerzo de compresión menos este esfuerzo de tracción. Hago la diferencia y me puede dar positivo o negativo. Vamos a suponer que me dio positivo. Entonces esto me dio así. Aquí tendré esto. Aquí tendrá, este será un esfuerzo 1 y aquí habrá un esfuerzo 2. El esfuerzo 2 será igual entonces a quién? A P sobre A menos M sobre S. O sea, este que está aquí. Siendo M. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los esfuerzos en una columna ahora es una combinación de esfuerzos por carga axial más esfuerzos por momento. ¿Sí? Entonces podemos decir que lógicamente que acá son menores, entonces me interesa el caso, el otro caso que es el más crítico, ¿no? Cuando se suman. Entonces estos esfuerzos aplicados en resumen será igual a P sobre A más M sobre S. ¿Sí? Y eso me dará un esfuerzo total, ¿no? O sea, este valor más grande pues deberá ser menor que el esfuerzo permisible. ¿Sí? Y ese esfuerzo permisible pues será en este caso FY, si estamos hablando de esfuerzos de fluencia. Pero estos esfuerzos máximos no deben superar al esfuerzo permisible, que en el caso del acero sería máximo FY. Si yo divido en esta ecuación, bueno, entonces el problema es cómo se calcula esto, o sea, cómo hago para hacer los cálculos y verificar que está dentro de los límites permisibles. Entonces, vamos a dividir esta ecuación entre el esfuerzo. Yo divido P sobre A. Esto pueden ir, bueno, P sobre A sobre el esfuerzo, más M sobre S sobre el esfuerzo. Como estoy dividiendo entre el mismo, eso será igual a 1. Esto es lo que se llama una ecuación de interacción, es decir, lo que aporta la compresión por la carga axial, más lo que aporta la compresión por el momento, me dará un valor que no debe ser mayor de 1. 1 es el límite, o sea, no debe sobrepasarse al esfuerzo máximo. Si esto lo expresamos de la siguiente manera, P por esfuerzo, vamos a llamarle este esfuerzo de compresión, y vamos a llamar este esfuerzo de flexión. Este esfuerzo de compresión multiplicado por área, ¿cierto? Más el momento sobre este sería el esfuerzo de flexión multiplicado por el módulo de tensión. S menor o igual que 1. Porque esto no debe sobrepasar al esfuerzo permisible.
Bien. Ahora, ¿quién me dice qué me representa este producto de esfuerzo sigma sub C a compresión por el área? ¿Eso qué da? A ver, ¿qué dice Lorenzo Vergara? Profe, no sabría darle la respuesta. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Usted no ha visto cuánto tiempo demoramos viendo el diseño de miembros a compresión? ¿Ah? ¿Qué da esfuerzo por área, señor? ¿No sabe qué da esfuerzo por área? Presión, profe. Carga. Por favor, señores, ¿por qué? Que no conocen eso, o sea, no se están viendo y parece que estuvieran como en las nubes. O sea, estos temitas de, miren, esta ecuacióncita, mírenlo, aquí lo tengo escrito, esfuerzo igual a carga sobre área, y si yo despejo me da carga igual a esfuerzo por área. Entonces, esfuerzo crítico por área me da la carga crítica. ¿Sí? O sea, esa carga crítica que usted aprendió cuando vimos, cuando comenzamos el concepto de Euler, que teníamos aquí, ¿sí? Sí, bro, le admito que me cogió un parqueado. Bueno, listo, ok, tranquilo. Entonces, este P crítico será área crítica, perdón, el esfuerzo crítico. Tranquilo. Quiero que se despierten. Entonces, aquí me da P sobre P crítico, este es la carga permisible de Euler, ¿de acuerdo? Más, o sea, carga actuante. Vamos a ponerle ahora mayorada. Sobre carga crítica de Euler me dará el aporte que tiene que ver con la resistencia a la compresión. Pero así yo tengo que agregarle el aporte que le da el momento. Entonces, M. De esta misma ecuación, ¿qué será? Esfuerzo presión por S. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde lo escribí? Aquí. De aquí, ¿qué me da esfuerzo por S? Por módulo de elasticidad que da. Deformación. Deformación. Momento crítico. El Momento crítico, profe. Crítico. ¿Sí? No es sino despejar. Entonces, este es el momento resistente, ¿cierto? Momento resistente de ese elemento en el eje. Y eso debe ser menor o igual. Y esta es, en resumen, la esencia de lo que es el comportamiento a flexocompresión. O sea, esto es lo que uno llama una ecuación de interacción, en la cual interactúan simultáneamente esfuerzos de compresión con esfuerzos por momento. ¿Ya? Esfuerzo de compresión por carga axial y esfuerzo de compresión por la presencia del momento. Y entonces, toda esta ecuación, cuando ustedes vean siempre una ecuación de este tipo mezclada, menor o igual que 1, está indicando de que, cuando digo que es menor o igual que 1, ¿qué significa PU sobre P sub C? Es porcentaje de la carga axial con respecto a la carga total. ¿Sí? Entonces, este porcentaje, por ejemplo, PU sobre P sub C debe dar, por ejemplo, vamos a suponer que de 0.6. Vamos a suponer que PU sobre PC de 0.6. Acuérdense que P1 nunca podrá ser mayor de P sub C porque la carga actuante no puede ser mayor que la resistente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería lo máximo permisible de este momento de M sobre MN? Sería 0.4, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una columna en la cual la acción de la carga me representa un 60%, el momento no puede representar más de un 40% para que la columna pueda resistir perfectamente ese esfuerzo. ¿Sí? Entonces, siempre será, esto es para que entiendan que esto es como si fuera un porcentaje. Porcentaje de la acción de cargas axiales, porcentaje de la carga por momento.
Esto es lo que se llama una ecuación de interacción. Y esas hay ecuaciones a tutiplén para combinar cortante con tensión, cortante con momentos, todo, cualquier combinación que usted necesite en un diseño. Esta es la teoría en la cual se fundamenta esta ecuacióncita. Entonces, estas ecuaciones ya han sido transformadas por la norma para que el diseño pues, se pueda hacer un poquito más real y tomar en cuenta una serie de variables, ¿sí? Entonces, esa ecuación ya con la norma, con los coeficientes que ellos utilizan, se convierte en esta última ecuación que tengo aquí. Esta. Esta es la ecuación que da la norma para el diseño. Esta ecuación está aquí. Entonces, la norma ya combina carga axial y momentos en los dos ejes como les complementé. Y miren que la ecuación tiene la misma forma. Pero ellos ya por aspectos prácticos, para tomar en cuenta el efecto de carga axial y cuando hay momentos, pues han hecho algunos ajustes que son verificados en el laboratorio y esta primera ecuación me dice lo siguiente. La primera ecuación me dice, si PU sobre phi P sub n, esto es el mismo P sub C. Recuerden que P sub C es el esfuerzo de compresión de Euler, obtenido con la curva completa, ¿no? Si esta relación de P sub U sobre phi sub C por P sub C es menor o igual que 2, o sea que la carga axial no es tan grande. O sea, me está indicando que esto, la carga axial apenas me representa un 20% de la carga axial que es capaz de soportar. Entonces le damos mayor importancia a la presencia en momento. Entonces, cuando esta relación se dé, la ecuación usar de interacción ya transformada es PU sobre la mitad de phi sub C, P sub n. Miren que es la misma que está acá, pero ahora se pone en la mitad. Repito, ya son ecuaciones que toman en cuenta comportamientos de laboratorio, o sea, ya ensayadas, verificadas, etc. Aquí tengo MUX, o sea, el momento en X, según lo pudimos colocar acá, sobre el momento que resiste en X. Y MUY sobre el momento que resiste en Y. Y toda esta suma en M de revuelta 1. Y de igual manera, cuando sea mayor de 0.2, la ecuación es la misma, pero entonces aquí en el corchete de los momentos se multiplica por 8 novenos. O sea, aquí mantenemos el 100% del cálculo, acá en cambio acá es el 50% y acá tenemos 8 novenos. ¿Sí? Entonces, eso me da igual. Esas son las dos ecuaciones con las cuales se diseña las columnas. Para no sé, déjenme si acá yo había dibujado algo. Permítanme un segundito que yo tenía un dibujito aquí. Yo tengo algún dibujito en 3 dimensiones. No. Bueno, pero vale la pena hacer dibujito porque para el ejemplo vamos a volver aquí. Mire, en este ejemplo, esta columna, vamos a colocarla aquí. La columna es así. O sea, en estos casos, esta columna se coloca así porque el eje fuerte, como aquí donde está la cercha, entonces ella va a tratar de fletar el donde esté. Entonces, o sea, el eje débil, que en este caso, el eje fuerte, perdón,
sería que sería el eje X. ¿Sí? Para que el momento que llega de acá, en este otro eje, sea menor. Es decir, aquí tengo dos ejes, aquí tengo el momento, el eje Y y aquí tengo el eje X. Como el momento máximo yo la espero de este lado, entonces la coloco así. O sea, yo podría haberla colocado, que es para que vean ustedes el efecto de esto que es fundamental también para su trabajo. Si ustedes voy a colocarla así, la girada a 90 grados, ¿qué pasa? Esta columna en el eje que hay mayor carga, ella se podría girar así en este punto, ¿sí? O sea, sería débil. Entonces voy acá a representar para efectos de planificar un ejemplo, simplemente mostrarles los resultados. Donde lo tengo. Voy a tratar de dibujarles que vamos a hacerlo. Estaba aquí el último dibujito, ¿cuál fue? Este. Bien. Entonces, este mismo dibujito, pero hacerlo un poquito más claro. Simplemente vamos a dibujar un perfil en Y en 3 dimensiones. Bueno, no lo sigo dibujando. Entonces, vista, y digamos que la cercha que estoy hablando es esta que está aquí. La cercha viene aquí, la cercha principal. ¿Sí? Para que sepan que la cercha, pues simplemente voy a indicar, a hacer el dibujito ahí de rapidez. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden confundir los ejes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que digamos, este sería el eje X para este perfil, ¿cierto? El eje fuerte. Acuérdense que el eje fuerte en un perfil en Y es este, eje X, que es este. Entonces yo debo colocar la orientación de este perfil en la forma como la tengo aquí dibujada, porque el eje fuerte es alrededor de ese punto, es decir, que el momento que me genere esta carga sobre esta debe ser alrededor de este eje. Este va a ser MU en la dirección X, giro alrededor del eje X. Mientras que el que viene de acá, de este elemento que es secundario, que es menor, o sea, este que viene de acá, ¿sí? Este me va a generar un momento alrededor de este eje. Vamos a dibujar el eje. Bien, este es el eje Y, el eje débil. Entonces, esta viga que viene en este sentido, será un momento alrededor del eje Y, o sea, alrededor del eje S. Este será
MUY. Y la carga axial simplemente será esta. Este será. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, que entiendan que es el MUX y que es el MUY. Uno lo transmite la selcha, otro lo transmite las vigas transversales, y usted tendrá que saber cuál es el momento más grande para orientar la columna de tal manera pues que en el eje que da mayor fuerza, después